Bien, en uso de la palabra el senador José María Tapia. Muchas gracias, presidente. Bienvenida, secretaria, y me uno al reconocimiento que hizo el presidente Cordero, el presidente de la comisión, y mis compañeras y compañeros senadores por el extenso trabajo y la pasión con la que no solamente la función pública, sino en todos sus encargos se ha conducido. Como es de conocimiento de todos, septiembre del 2017 fue un año complicado, hubo meses complicados para la mayoría de la población, sobre todo en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, en la Ciudad de México, Puebla, por los sismos, tanto del 7 de septiembre como el 19 de septiembre, que azotaron a varios municipios y que pusieron en una situación de vulnerabilidad a muchos millones de mexicanos. El gobierno de la República implementó una política en donde se dio la instrucción de implementar una estrategia coordinada con los gobiernos de los estados o las entidades federativas que promoviera el resguardo, el registro y la reconstrucción. El resguardo, entendemos al resguardo por el albergue, la alimentación, las medicinas y el garantizar que la población tuviera lo mínimo indispensable para sobrevivir en esos días o semanas en donde tuvieron que estar resguardados en albergues. El registro al censo que se hizo durante mucho tiempo, varias dependencias de la Administración Pública Federal, en coordinación con las entidades federativas, el censo de vivienda, el censo de escuelas, el censo de vialidades o infraestructura urbana que fue afectada por estos sismos, y la reconstrucción, que es con base en este censo administrar y etiquetar los recursos del Fondo de Desastres Naturales para que en coordinación con las reglas de operación de este mismo y con los estados pudieran llevar en el menor tiempo posible la restitución de las viviendas, escuelas o infraestructura afectada por estos sismos. En este sentido, la Secretaría de la Función Pública es un garante de que estos recursos se apliquen conforme a lo que estipulan tanto las reglas de operación del propio Fonden como las propias reglas de operación de los estados, porque como bien sabemos, aquí en la Ciudad de México tiene un fondo aparte que nadie sabe cómo lo maneja y que nadie sabe cómo tiene sus reglas de operación. Pero bajo estas premisas yo le pregunto muy respetuosamente, secretaria, ¿cuáles son las acciones específicas que hizo la Secretaría de la Función Pública en el marco de este proceso de reconstrucción? Obviamente priorizando la utilización de los recursos provenientes de la Federación, pero ¿cuál fue las acciones para que realmente los recursos que son una mezcla de recursos tanto de las entidades federativas como de la Administración Pública Federal llegaran a su objetivo, que es salvaguardar y reintegrar a la población en situación de vulnerabilidad ocasionada por un desastre natural en el marco de estos trágicos meses de septiembre que vivimos? Por su respuesta, muchas gracias, y con mi reconocimiento siempre. Gracias, senador José María Tapia Franco, gracias por su pregunta. Un tema, pues, muy lamentable, un desastre natural, pero a la vez un tema, pues, que para México fue algo muy lamentable, y lo que les podría señalar es que tuvimos un total de viviendas dañadas de 171.529, de las cuales 111.663 son daño parcial y 59.868 son daño total. Y efectivamente este sería la segunda parte, o la primera parte con la que inicias, sobre las 3 R's, ¿verdad? Que efectivamente aquí ya sería el tema donde se hace ya el registro, y con base en este registro nos dimos cuenta de esto, porque el resguardo, que fue la primera R, es cuando de una manera inmediata se les da la protección a todos los ciudadanos. Después viene el registro. Entonces, aquí ese es el tema. El gobierno, con base a este registro, otorgó un total de
17,426,000 pesos, 17,400,000,400, dije no puede ser, de los cuales con corte al 18 de mayo se han transferido un total de 11,237 millones. Los otros millones que no se han transferido es porque todavía no es el momento oportuno para hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho la Secretaría de la Función Pública para que este dinero sea ejecutado de la mejor forma posible? Bueno, primero pusimos en marcha la operación de la aplicación digital gratuita Denuncias la Corrupción. Se le dio una gran difusión. Era una aplicación que ya estaba y que permite recibir, atender, canalizar quejas y denuncias de manera remota, ya sea por cualquier anónimo, con datos de identificación, sin datos, las 24 horas del día, los 365 días del año. Después teníamos el otro sistema operativo que es el SIDEC, que es el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas, que ya se los señalé, el cual también recibe denuncias en línea, vía telefónica o por correspondencia, por chat o presencial, pero a raíz del sismo, a partir del 16 de octubre de 2017, para apoyar a estos sistemas y para hacer algo específico, se crea un sistema de registro de denuncias contra autoridades única y exclusivamente por irregularidades en las acciones de rescate y reconstrucción derivadas de estos dos sismos, para que así la población afectada pues pueda de una manera inmediata y lo tenga muy presente. Les puedo decir que de ese día al 23 de mayo habíamos recibido únicamente 50 denuncias en 25 instituciones competentes de atenderlas, y el mayor número de ellas eran 16 en la Ciudad de México, 13 en Chiapas y 5 en Oaxaca. Entonces, la ciudadanía tiene a su mano tres elementos para denunciar. Tiene uno específicamente para este tema. Y también, ¿qué hicimos? Eso fue lo primero. Lo segundo, colaborar y participar para poder monitorear todas las contrataciones públicas que se realicen en el marco del ejercicio de recursos públicos para estos fines, y esto a través del testigo social. Después, reforzar, que eso es fundamental, los procesos de control interno y fiscalización. Como saben, la Secretaría de la Función Pública también forma parte y preside el Comité de Fiscalización con la Auditoría Superior de la Federación, pero para que todas las acciones de reconstrucción se llevaran de una forma adecuada. Entonces se reforzó esto, y en el mes de febrero del año en curso ya iniciamos, porque ahí ya estaba repartido, ya estábamos viendo, ya podíamos tener avances, una auditoría transversal que antes habíamos hecho visitas de verificación, pero esto ya fue una auditoría transversal a diversas dependencias y entidades de la administración pública para poder verificar, entre otros aspectos, qué es lo que más nos es relevante para la Secretaría, el tema que señalas, el registro, los censos, ver que efectivamente los censos se hubieran realizado de una manera adecuada. Después, el segundo tema fue la asistencia técnica, porque como ustedes saben, una parte del dinero que se les dio, que estaba dividido en 3 partes, era para asistencia técnica a los afectados. Entonces, ver que sí efectivamente estuvieran recibiendo la asistencia técnica. Y la tercera revisión que hicimos fue para la aplicación de recursos provenientes de diversas fuentes de financiamiento para poder entregar ya sea los apoyos parciales, inmediatos y de reconstrucción. Esta auditoría se encuentra en proceso, inició en febrero. Ustedes saben, las auditorías no son de un día para otro, está siendo muy exhaustiva, y eso lo hicimos. Por otro lado,
habilitamos los mecanismos de Contraloría Ciudadana, que ustedes saben, la Secretaría de la Función Pública tiene, pues nos dimos cuenta en aquel momento cuando revisamos que prácticamente en todos los estados donde había habido daño de sismos, teníamos instalado un comité de Contraloría Social. Creo que nos faltaban 2 o 3, era mínimo, ¿verdad? O sea, sí hicimos entonces hicimos para que la Contraloría Ciudadana pudiera también estar monitoreando el ejercicio de los recursos públicos, y le remitimos a los órganos estatales de control de las 9 entidades las bases de datos que las Contralorías Sociales nos remitían, para que de esta manera los contralores ya pudieran, los Contralores Sociales pudieran, los identificaran y se les, pues ya con esta base de datos y todo, se les invitara a que participaran en la revisión del fondo, del Fonden que tú llamas. Ahora, en cooperación, porque siempre trabajamos de la mano en temas de lo que son los recursos federales a entidades federativas con los órganos estatales de control, se detectaron que la Contraloría Social, todos estos pequeños grupos, habían emitido 2.850 cédulas de Contraloría. Unas fueron entrega de apoyos, otra en el levantamiento de censo, otras en la vigilancia de las obras, en las escuelas, en fin, otras en otorgamientos al servicio de salud y otra en la distribución de víveres, las cuales se recopilaron del 21 de septiembre al 8 de noviembre en 73 municipios. Aquí los municipios que tuvimos con estos comentarios fueron Chiapas, Guerrero, México, Morelos y Oaxaca. De todos los resultados que tuvimos de estos hallazgos de las cédulas de Contraloría Social, lo que sí logramos ya identificar después fue que 56% de los beneficiarios se declaraban satisfechos de haber recibido el apoyo, y 39%, podría ser 40%, no haberlos recibido, pero esto era porque en aquel entonces todavía estaba en proceso la entrega, ¿verdad? Porque son temas, pero todas estas actas de Contraloría Social están resguardadas en los órganos estatales del control para el seguimiento y atención correspondiente. También con la comisión permanente que presido yo con el auditor superior de la Federación, o el auditor superior y yo, se elaboró documentos que se hicieron llegar a la ciudadanía para ver cuáles eran sus derechos y en la reconstrucción. También lo que hizo la Secretaría de la Función Pública fue emitir criterios técnicos inmediatos para la contratación, como teníamos un sinnúmero, sobre todo en el segundo sismo, de edificios aquí que se habían caído, que eran sede de instancias de la Administración Pública Federal y de muchos otros. Entonces surge la necesidad de que todas estas entidades y dependencias de la Administración Pública Federal tengan que buscar otros lugares de trabajo, pero entonces sí emitimos criterios para poder, cómo deberían hacer ellos la contratación, pero para que hubiera una guía y no cada quien, por utilizar un criterio de emergencia, pudiera hacer sin tener ninguna limitante. Ahora, los órganos internos de control, que es otra parte, todo esto es la primera parte, iniciaron visitas de verificación, como se lo señalé, para ver, y eran 12 órganos que son los que están relacionados con los sismos, para identificar en el ámbito de sus atribuciones cómo estaban estas entidades de la Administración Pública prestando sus servicios, trabajando. Y aquí, después de esa visita de verificación, nos hemos enfocado en algunos, como puede ser el órgano interno de control de la SEDATU. Ya inició auditoría después de esta visita para asegurar que el recurso dispuesto para la reconstrucción se ejerza de manera adecuada. También ustedes todos saben, en Bansefi hubo el tema de unas tarjetas, en fin, salió a la luz
Salud Pública debido de una revisión que hizo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces también nosotros ahí ya iniciamos una auditoría para ver los contratos, entrega de tarjetas, dispersión de recursos. Y otro tema muy importante que estamos también ahorita auditando es la CONAVI, para que aquí también entró la Unidad de Auditoría Gubernamental. Es una auditoría en el tema de la asistencia técnica para ver que efectivamente los recursos destinados sí se hayan ejercidos conforme a lo indicado. Ahora bien, todas estas no les puedo dar elementos porque están en proceso. La auditoría se encuentra en proceso, en ejecución, se aplican varias técnicas y procedimiento pues para poder tener y estar con la población afectada, pues para ver que todo esté funcionando. Pues en breve, bueno, no sé si en breve, en algunos meses. Tratamos de hacer esto para que estuviera terminado para junio de este año, es la fecha límite que se les dio, porque pues sí lo queremos terminar antes de que termine y ya dejar lo que se tenga que pasar a otro procedimiento de responsabilidades o en fin. Pero la auditoría transversal fue para SEDATU, BANSEFI, CONAVI, CEP, INIFED y CEDESOL. Pero hasta el momento estamos trabajando en esto, vigilando, supervisando, y sí ha tenido una gran participación la Secretaría de la Función Pública. Muchas gracias, secretario. En uso de la palabra el senador Ricardo Ursúa. Muchas gracias, presidente.